quiero conversar un poco sobre los derechos humanos en la agenda internacional. Y primero que todo quiero decir que a partir de la Segunda Guerra Mundial, los derechos humanos se encuentran sin duda alguna en la agenda internacional. Es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945, se generó un consenso mundial a favor de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo. Desde entonces se desarrollaron sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Obviamente en Venezuela nos interesa destacar el sistema universal de protección de derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas, pero también el sistema interamericano en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En relación al sistema de Naciones Unidas, quiero decir que la Carta de las Naciones Unidas de 1945, en esta se menciona la importancia de los derechos humanos, pero no fueron enumerados sino 3 años después, en 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el marco de la internacionalización de los derechos humanos desde 1945, se empezó a crear una arquitectura normativa, o también llamada en latín un corpus iuris, en materia de derechos humanos. A partir de entonces fueron reconocidos en distintos instrumentos internacionales como declaraciones, tratados, convenciones, pactos, tanto los derechos civiles y políticos, como por ejemplo la vida, la integridad física, la libertad personal, la libertad de expresión, como los derechos económicos, sociales y culturales, como por ejemplo la educación, la salud, el trabajo. Es decir, los derechos humanos representan una conquista de la humanidad. Después de tanto tiempo, después de tantas luchas, después de tantos y grandes sufrimientos. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 reconoce la importancia de los derechos humanos, pero insisto, estos fueron enumerados, fue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que estableció un catálogo aceptado universalmente de cada derecho humano, incluyendo, ya lo dije, tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, la Declaración Universal no era un tratado. Los tratados vinieron 18 años después, en 1966, cuando se adoptan los 2 tratados más importantes en el marco de las Naciones Unidas que conforman ese Bill of Rights, esa Carta Internacional de los Derechos Humanos. Estos tratados son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A partir de estos 2 instrumentos jurídicos internacionales se desarrollan otros instrumentos normativos que desarrollan tanto los derechos civiles y políticos, ya dije algunos ejemplos, la vida, la libertad personal, la libertad de expresión, la integridad física, entre otros, pero también derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Para concluir, en este periodo entonces post Segunda Guerra Mundial, quiero destacar algunas ideas medulares. 1. Primero, se destaca el valor de la persona humana dotada de su dignidad. Es decir, la dignidad humana representa la médula esencial de cada derecho humano. Además, la persona es concebida como sujeto jurídico internacional, es decir, se concibe la subjetividad jurídica de la persona, especialmente en relación a que si sus derechos humanos son violados, se pueden activar mecanismos internacionales para su protección y la persona puede participar en estos mecanismos internacionales, conforme a lo que dispongan los instrumentos internacionales, los tratados y con la intervención de órganos internacionales de derechos humanos. Otra idea es que la comunidad internacional se empieza a organizar en el marco de la Organización
de las Naciones Unidas a nivel mundial, pero también a nivel regional, continental, en el marco, por ejemplo, en el caso de América, de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, teniendo como centro la idea fundamental del respeto de los derechos humanos. Ya lo decía al principio, en el caso, por ejemplo, de la OEA, derechos humanos, democracia y desarrollo, por ejemplo. Otra idea muy importante es la referida a que violar los derechos humanos equivale a comprometer la responsabilidad internacional de los estados. Esto es sumamente importante. Los estados, tienen la obligación ineludible de respetar los derechos humanos, de protegerlos y de garantizarlos sin discriminación de ningún tipo, como parte de la responsabilidad que tienen de cumplir de buena fe los tratados. Esto es lo que en el derecho internacional se llama el principio pacta sunt servanda, y además conforme a principios y fuentes del derecho internacional. Es decir, a partir de entonces ya un Estado no solo se entiende como responsable, por ejemplo, por haber cometido hechos ilícitos internacionales contra otros estados, sino que además ese Estado se entiende responsable internacionalmente si viola los derechos humanos. Otra idea muy importante es que los derechos humanos a partir de 1945 representan una conquista de la humanidad, luego de muchas lágrimas, luego de mucha sangre derramada. Una historia además que inclusive podríamos describir desde antes, por ejemplo, de Jesucristo, desde el cristianismo, desde después del cristianismo, casi 2000 años de historia. Y no es sino a partir de 1945, efectivamente, cuando se construye esta arquitectura internacional en materia de derechos humanos. Los derechos humanos empiezan a ser entonces entendidos como conquista de la humanidad, y de allí los principios como el de la progresividad, el de la irrenunciabilidad, el de la indivisibilidad, el de la interdependencia, entre otros que son muy, muy importantes a la hora de entender el concepto de los derechos humanos justamente hoy. Otra idea fundamental es que esta conquista de los derechos humanos se ha materializado en la consagración justamente de distintos instrumentos internacionales, declaraciones, tratados internacionales, pactos, convenciones, pero también en resoluciones e informes, por ejemplo, de organizaciones como las Naciones Unidas o la OEA, o de órganos internacionales como los comités o algún otro órgano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se ha materializado en la plasmación, en la consagración de normas, por ejemplo, a través de sentencias, a través de informes, a través de resoluciones, por parte de órganos internacionales, pero también en la consagración o positivización de derechos humanos en constituciones políticas de los estados o inclusive en leyes domésticas, en leyes internas en cada estado. Es lo que justamente se ha llamado como la imbricación de los órdenes de multinivel en materia de derechos humanos, porque estos órganos, tanto organizaciones como órganos internacionales de derechos humanos, pero también los tribunales de los estados o los tribunales internacionales, desarrollan una especie de diálogo normativo donde hay influencias recíprocas y además desarrollan el control de los derechos humanos, es decir, tanto el control de la convencionalidad, en el caso de los órganos internacionales, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aplicando la Convención Americana sobre Derechos Humanos y midiendo qué tanto respetan los estados en sus leyes, en sus constituciones o en sus decisiones, justamente a la Convención Americana o a los tratados del sistema interamericano, pero también los estados pueden aplicar a través de sus tribunales constitucionales, por ejemplo, los controles de la constitucionalidad. El punto es que ese control de los derechos humanos consiste en aplicar los derechos humanos
por encima inclusive de las normas, porque al fin de cuentas, en base al principio de interpretación pro homine en favor de la persona, lo que interesa es garantizar por encima de todo la dignidad del ser humano.